Para mí es un gusto y un privilegio este día presentarles a Aisha de López. Bienvenida, Aisha, ¿cómo estás? Gracias, Ligia. Contenta y agradecida de estar contigo aquí. Toma tu lugar, por favor. Gracias. Estamos en plena semana de celebración del Día de la Madre y de verdad agradecemos, sabemos que eres una persona ocupada, pero sabemos también que eres una mamá extraordinaria, no solamente biológica, sino que por adopción. Y de verdad quisimos traerte al programa porque creo que es muy importante que hablemos acerca de esa función tan hermosa que Dios nos ha brindado de ser madres, no solo madres biológicas, madres del corazón. Cuéntanos tu experiencia acerca de eso. Gracias, Ligia. Pues mira, la verdad es que es todo una historia muy larga que puedo resumirte en minutitos, pero el Señor va llegando a tu vida con indicios y como con miguitas de pan para marcar el camino. Y la verdad es que desde que yo era jovencita tuve la inquietud de la adopción, se me pasaba por la cabeza, pero más bien como un plan B, no como algo que yo entendía como parte de la persona que Dios es. Entonces lo platicamos brevemente con mi novio en ese momento, ¿verdad? Que luego se convirtió en mi esposo. Y ahí se quedó la conversación, pero el Señor usó varias cosas, varios eventos en nuestra vida y empezó a inquietar mi corazón acerca de lo que era realmente el servicio. Y nosotros, pues mi esposo fue pastor, vos sabes, por casi más de 25 años y estábamos súper ocupados y embebidos en el tema de servir en la iglesia, pero yo tenía muy claro que quería que en ese momento solo eran dos los que teníamos, Ana Isabel y Juan Marcos, crecieran pensando en que el servicio era mucho más que un título en una congregación a la vista de la gente. Yo quería que ellos vieran algo en privado y en secreto de rutina de familia, ¿verdad? Entonces empecé a pedirle al Señor oportunidades y se me ocurrió pedirle por un orfanato, ir a un orfanato, un hogar. Y el Señor poco tiempo se tardó en contestarme. Salió una oportunidad para ir a servir a un grupo de niñas, a un hogar de niñas, y ahí empezó la historia de cómo Dios me acercó a la realidad de la niñez vulnerable. Y eso desencadenó toda una serie de eventos que nos llevó a la adopción, no una, sino dos veces. Nuestra idea era agrandar la familia con una nena, y el Señor tenía pensada dos. Entonces, ahí. Fíjate que me llama mucho la atención que generalmente cuando Dios le da la oportunidad a una mujer de ser madre biológica, jamás piensa en la posibilidad de la adopción. Entendemos ahora que a causa de esos encuentros, todas esas inquietudes que tú tenías, se llegó a ser una realidad, pero hay una pregunta que creo que vale la pena hacer el día de hoy, Aisha. ¿Todas podemos optar a ser madres del corazón o madres por adopción? Bueno, mira, a raíz de mi maternidad por adopción, pues me involucré en Alianza Cristiana para los Huérfanos y algo que hemos llegado a comprender y es lo que enseñamos es que no todos estamos llamados a la adopción, pero sí todos estamos llamados a desempeñar algún rol en pro de la niñez vulnerable y la familia vulnerable. Pensemos más allá solo del niño, sino del entorno y por qué el niño es vulnerable. Entonces, ser mamá o papá por adopción, eso es entre tú y Dios. Creo que hay muchos más casos que deberían de optar por adopción de lo que estamos viendo, pero creo que no es toda la gente, no todos los cristianos están llamados a adoptar, pero no es opcional dar tu vida de alguna manera para los niños vulnerables. Eso no es opcional. Wow. Sí, fíjate que hace algún tiempo tuve la oportunidad de escucharte acerca de esto, ¿verdad? De por qué hay personas que dicen, no, mejor no, porque sus líneas, su pasado, su ADN y una serie de cosas que de repente podrían estar evitando a otras parejas por comentarios. Claro. Me explico, que otras parejas digan, ay, sí es cierto, saber quién fue su mamá, quién fue su papá. Y tú dijiste algo que a mí me cambió la vida, porque de hecho te quiero hacer una confesión. Hace muchos años, ahorita ya no, hace muchos años yo le dije a mi esposo, cuando mi hijo grande tenga, mi hijo mayor, porque solo tuve hijos varones,
tenga 18 años, creo que me gustaría que pensáramos en adoptar y una nena. Pero empezó a pasar el tiempo, las circunstancias, no se dio la oportunidad y bueno, ya han pasado. Ahorita yo tendría que tener una nieta, no una hija. Entonces, se pasó el tiempo, ¿verdad? Pero de repente escuché por ahí, no, mira, si ya con los nuestros es un poco complicado, imagínate con otro que saber quién es su papá, saber quién es su mamá, saber qué ADN tiene. Y lo que tú dijiste ese día, y estoy hablando de hace tal vez un mes, me cambió totalmente mi pensamiento. Y yo quiero que lo repitas hoy porque de verdad es importante que las personas lo sepan. Sí, bueno, dije varias cosas, pero dos principales, ¿verdad? Número uno es verdad. Es verdad, sí, todos traemos maldición desde Génesis 3. Eso no es exclusivo de los niños que sufrieron abandono o trauma. Desde Génesis 3 escogimos seguir nuestra propia voluntad y declararle a Dios que no queríamos sujetarnos a su bondad y a su amor. Entonces, desde Génesis 3, sí, la maldición entró al mundo, pero es una manera general, no específica. Y lo otro es realmente si ese argumento fuera tu razón de no adoptar, entonces pregunto, antes de enamorarte, me imagino que hiciste llenar papeles a tu prospecto de novio o a tu prospecto de novia. O sea, yo no creo que eso pase. O sea, te conoces, tenés criterio y si están en el Señor, pues vas a ver si hay fruto, etcétera, etcétera. Pero a mí no se me pasó por la mente pasarle un examen médico a mi novio para ver si me casaba con él. Sin embargo, queremos hacer eso con los que van a ser nuestros hijos. Y de todos modos, aún tus hijos biológicos, ¿qué clase de pedigrí creen la gente que trae? Tú no sabes qué cuestiones se van a desencadenar en el cuerpo de tu hijo o en la mente de tu hijo. Sí, porque la enfermedad mental, esos son otros 20 pesos, decimos en Guatemala. Entonces, creo que nos sobreestimamos en cuanto a nuestra calidad de control que tenemos y también creo que tenemos una obsesión con estar en control y también queremos una vida fácil. Creemos que la bendición es tener vidas fáciles y predecibles. Y la maternidad y la paternidad no se trata en absoluto de eso. Sí, pero sobre todas las cosas, una de las cosas que me marcó definitivamente, porque como tú dices, ¿verdad? Aquí no hay garantía de absolutamente nada. No hay, ni para los propios, ¿verdad? Pero tú dijiste algo, Jesús nos adoptó. Y es cierto, ¿cuántas veces lo hemos leído en Efesios? Lo hemos leído y hemos visto que definitivamente dice, y somos hijos por adopción, y lo lees y hasta te lo sabes de memoria, pues. Y de repente te das cuenta y decís, ¡hey! Él sabía la clase de pecado que yo tenía. Él sabía quién era yo y a pesar de eso, murió por mí. Correcto. Sí, lo que pasa es que, mira, entre más nos adentramos al Evangelio, más se abren tus ojos hacia la clase de misericordia que te alcanzó y también hacia la realidad de que tú estabas muerta en delitos y pecados. No había algo que tú pudieras hacer para ganarte un lugar en la mesa del Señor y que fue por puro, como dice Efesios 1, en amor nos predestinó por el puro afecto de su voluntad a ser adoptados como hijos suyos. Entonces, cuando hay mayor entendimiento del Evangelio, es natural que uno de los frutos en una congregación va a ser la adopción, el acogimiento o la defensa del vulnerable. Sí. Está conectado. Yo te diría que en mi propia historia, a medida que fui entendiendo más el Evangelio, se fue recordando en mí esa inquietud que Dios me puso y fue a la par. O sea, yo no puedo contar la historia de las adopciones sin decir la historia de cómo Dios me fue abriendo los ojos a mucha más profundidad en lo que Él hizo en Cristo. Porque ese es todo el asunto, que fue en Cristo, en nadie más, ¿verdad? Que yo tengo opción de ser llamada hija. Sí, definitivamente. Es hermoso ver cómo lo que Cristo mismo hizo por nosotros en determinado momento debemos hacer. No es una sugerencia, siento. Yo creo que es un mandato. Sí. Un mandato de lo que del Señor
quiere para nuestra vida. Sí. Hemos estado hablando acerca de cuando nosotros entendemos que Jesús a nosotros nos ha adoptado como hijos de Dios, empezamos a buscar de alguna forma, si no como la adopción propia, lo hacemos, debiésemos hacerlo, ayudar al más vulnerable. Y en este caso, los niños. Y creo que los niños han sido como una parte muy importante en tu rol, no solamente como mujer, como madre, como esposa. Veo que, y por eso es que estás aquí, ¿sabes? Porque la serie se llama Mamá Osa. Y te veíamos como una mamá protegiendo, cuidando, guiando a sus hijos, ¿verdad? Háblanos un poquito acerca de lo que continúa sucediendo luego de la adopción. Empieza a venir como inspiración a tu corazón con respecto a libros. Cuéntanos un poco. Pues fíjate que yo siempre he escrito y creo que más que inspiración, Dios trajo confrontación a mi vida. Ok. y por gracia, pues se convirtió en lectura, ¿verdad? En libros. Yo siempre he escrito y Alex me dijo hace años, unos 12 años o 13, mira, empecé a publicar un blog, empecé yo así como, ¿quién va a leer eso? ¿Quién va a leer eso, verdad? Pero empecé a publicarlo, yo ni sabía a dónde llegaba, yo no sé leer lo de las estadísticas, he aprendido un poco, pero la verdad es que todo eso, ese asunto adentro del blog, yo no lo lograba descifrar ni me interesaba. Pero bueno, Dios proveyó. Tras las redes sociales siempre hay problema, pero ¿sabes qué? Yo he recibido demasiada gracia y misericordia de Dios a través de las redes sociales. Y fue en las redes sociales que una cosa llegó a otra y a otra y a otra, y el director de DH Español, de Lifeway en español, leyó mi blog. Y entonces me escribieron y vino a conocerme a Guate y me dijo, mira, tú querés escribir un libro, ¿qué querés escribir? Y yo, ¿en serio? Así. Wow. Es increíble porque fíjate que fue el primer libro en español de Lifeway en español, el primer libro escrito por latinoamericana en Latinoamérica. Habían libros traducidos y libros de gente descendiente de hispano en Estados Unidos, pero fue el primer libro producido en Latinoamérica 100%. Wow. Fue un honor de verdad. Y fue Lágrimas Valientes. Ese fue mi primer libro acerca de sufrimiento y vida cristiana, que no son incompatibles, pero esto es para otro tema. Pero pensé, bueno, si me van a dar una oportunidad que sea que valga la pena, y voy a pegar duro, y dije, esto es un tema súper poco abarcado y muy poco popular, entonces necesita, ¿verdad? Y abarqué el tema de sufrimiento y vida cristiana. Y luego, pero el otro que tenía en mente era acerca de adopción, pero no quería jactarme. Me da mucha pena ahora con redes sociales que las pobres mamás jóvenes tienen tanta presión encima, pero creo que entre ellas se machucan mucho porque tienen 3 meses el bebé y ya quieren ser bloggers dando consejos de bebé. O sea, calma, te toca una vida por delante y tenemos que más humildad, no nos apresuremos a querer ser autoridades en un tema que estamos apenas aprendiendo. Entonces yo así me sentía con la adopción. Teníamos ya unos años de estar pues como papás por adopción, pero decía, no, me falta sufrir un poco más, me falta aprender más. Y bueno, el segundo libro salió en el 2020 y es para siempre. Ya teníamos en ese entonces pues más añitos de tener a las nenas, y aún así con mucha cautela, y lo digo muy claramente en el libro acerca de, no estoy como autoridad diciendo qué hacer. No es un libro autobiográfico y no es un libro de instrucciones, es un libro de reflexiones acerca de lo que el Padre me ha estado revelando de su naturaleza a través de la experiencia de la adopción. Pero es más acerca de cómo el cristiano llega a ser hijo, porque casi no lo exploramos. Como digo por ahí en la introducción, nos fascina ponernos hija de Jehová, princesa de Dios. Y todo eso es verdad, pero ya te enteraste realmente cómo fue posible eso. Porque los procesos. Sí, o sea, tú no sos hija porque tú eras hija. Tú llegaste porque tu hermano mayor pagó un precio impensable y renunció a lo suyo para que tú ahora seas coheredera, pero requirió sangre y requirió sacrificio, y fuiste adoptada porque no tenías nada, porque eras desvalida y huérfana. Y esa primera realidad cuesta que nos entre, nos ofende, que te digan, es que tú eras huérfana. Yo soy princesa de Jehová. ¿Sos princesa de Jehová? Después de que admitiste tu condición.
después del precio Correcto. que se pagó. Así es. Porque es que sí, no lo hemos entendido. Ay, ya, hay tanto que hablar. Ahorita se me vienen varios temas, ¿verdad? Para conversar contigo, pero realmente sí no hemos entendido. Primero, lo de la adopción, que te digo, a mí me cayó el 20 hace un mes, o sea, y lo había leído muchas veces. Eso quiere decir entonces que tus libros enfocan un poco la adopción y cómo Dios a través de ser madre por adopción te ha llevado a entender muchísimas cosas. Totalmente, totalmente, sí. Y creo que no voy a terminar de aprender. Pero sí te digo, debo de dejar claro que yo no soy como, ¿cómo te digo? No soy una héroe, no soy extraordinaria, soy una mujer ordinaria que estaba disponible. Y con todo y mis chanfladas y mis cosas, el Señor pues me ha hecho madre 4 veces y me ha hecho una voz por los vulnerables. Yo le dije, Señor, si te va a servir de algo mi boca o mi pluma, entonces aquí está, ¿verdad? Lo que tú quieras, y al Señor le ha placido darme una plataforma y la quiero usar bien y la quiero usar para bendecir y para pues traer a la mesa temas que realmente no había visto yo muy expuestos en el pasado. Entonces estoy muy agradecida con el Señor por eso. Cuéntanos algo o lo que más te ha impactado del último libro que habla más acerca de adopción, que nos pudieses compartir para pues invitar a las personas a que obtengan el libro. De repente hay muchas mujeres en este momento que no pueden celebrar, entre comillas, el Día de la Madre porque ellas piensan que no se les dio la oportunidad, pero pueden tener en este preciso momento una inspiración de parte tuya para decir, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Sí. Pues mira, para esa mujer tengo los 2 libros, porque fíjate que Lágrimas Valientes abarca el sufrimiento y el corazón roto en un contexto cristiano que no comprende ni quiere el sufrimiento, porque a veces la adopción es como una bandera de derrota y la gente condena mucho, es que te falta fe. Y eso es terrible, porque tú no sabes qué milagros está Dios planeando Dios para esa criatura y para la familia a través de la esterilidad. Sí. Y eso es algo fuerte de hablar, pero eso es otro tema y yo con mucho gusto regreso y platicamos de todo eso. Sí. Pero te puedo decir que una de las satisfacciones más grandes que tengo es cuando, por ejemplo, en alguna célula, en algún grupo pequeño o familiar, alguien dice, bueno, vamos a leer para siempre, y los hombres dicen, pero es un libro escrito por una mujer, primero. Segundo, es que yo no quiero adoptar, o ya yo soy abuela, que voy a andar adoptando, yo no quiero, el libro no es para mí. Y la historia que recibo vez tras veces, yo no sabía que yo necesitaba leer del libro porque se trata de mi adopción. El libro se trata de mi adopción en Cristo. O sea, es un libro que yo quisiera, que yo hubiera querido leer desde hace años acerca de mi propia realidad como delante de Dios. Entonces te puedo decir que es un libro que usa la ilustración, usa las historias de adopción para iluminar una realidad espiritual. Eso es, ¿verdad? Entonces, qué lindo. Es lindo. Qué lindo, de verdad. Hasta yo ya me emocioné. A mí también últimamente me ha gustado mucho leer y de verdad es impresionante cómo Dios a través de experiencias o a través de sabiduría recibida del Espíritu Santo, las demás personas pueden recibir bendición, ¿verdad? Hemos hablado de tu libro, hemos hablado de ese deseo y ese anhelo que debe de tener todo cristiano que entiende la adopción que hemos tenido en Jesús, que nosotros debiésemos hacer lo mismo. De repente no en adopción, pero sí con los más vulnerables. Aisha, me imagino que muchas personas te preguntan, porque tú eres mamá biológica y eres mamá del corazón o por adopción. ¿Hay diferencia? Lo vamos a decir así mundanalmente. Sí. ¿Hay preferidos? ¿Hay estos son los míos y estos reciben más? ¿Cómo se maneja esa situación? Mira, quiero decir que requiere una preparación de tu corazón
Y obviamente por algo el Señor diseña, ¿verdad? El escenario ideal es que tú tengas a la criatura en tu vientre, des a luz y lleva el proceso de nunca sufrir el trauma de la ruptura. Porque hay que entender que toda adopción conlleva sí alegría, sí rescate, sí celebración, pero sí dolor, sí trauma y sí duelo. Y si no entendemos eso, empezamos mal, con expectativas equivocadas. Entonces, conviene mucho revisar nuestras expectativas, porque si vamos a agrandar la familia por medio de la adopción como para hacer un bien a la sociedad o para saciar un vacío, vamos muy mal y nos va a saltar todo eso en la cara pronto. Entonces, sí requiere una preparación de tu corazón y requiere regresar al hecho de que el amor verdadero es un pacto y se escoge, se decide. Todo buen amor se pelea. O sea, yo no todos los días de mi vida tengo ganas de amar a mi esposo. No todo, o sea, si tú estás en una relación de largo plazo, no me vas a dejar mentir. 34. Correcto, me llevas la delantera bastante y sabes que el amor de verdad es un amor peleado, es un amor decidido. Y la adopción no es diferente. Entonces hay días en donde no vas a estar sintiendo, pero vas a luchar. Y tenés que tener en cuenta que si ya el niño tiene... Nosotros adoptamos cuando mis hijas tenían 6 años y 9 años, con 1 año de diferencia, ¿verdad?, entre las adopciones. Eso fue tan difícil e intenso como se lo están imaginando. Claro. Y no solo estás velando por el bien del niño y que coma y que, etcétera, ¿verdad?, lo normal en la rutina. Estás peleando por ese corazón mientras muchas veces hay rechazo de parte del niño. No podemos adoptar y decir, ay, qué mal agradecido el niño, debería estar agradecido. Es un niño y ha recibido maltrato, ha recibido negligencia, ha recibido, o sea, se han roto los lazos más importantes de su vida. Tú llegaste a una escena de emergencia. El niño no tiene motivos para confiar en ti, entonces alguien tiene que ser el adulto, alguien tiene que estar decidiendo amar y no olvidemos que la figura del Evangelio es que nosotros tenemos la capacidad de amar a Dios algún día, porque Él nos amó primero. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, cuando era imposible que produjéramos algún tipo de afecto hacia Él en nosotros. Ese es el caso de la adopción. Nuestros niños no vienen capacitados para amar en la mayoría de los casos, a menos que han tenido una historia extraordinaria con una mamá de acogimiento que hubo apego y todo, pero estás peleando por un apego mientras tenés que hacer lo que hace una mamá, disciplinar, corregir, y mientras tú fallas, pecas, te cansás, te enfermas, te agotás. Y ahí es donde viene la iglesia, ahí donde viene I, como I mayúscula, el cuerpo de Cristo. Cuando tú decís estar, dijimos, no todo el mundo está para adoptar, pero todo el mundo tiene que jugar un rol para la niñez vulnerable. Yo no podría ser mamá por adopción, ni biológica, si no tuviera hermanas y hermanos a mi lado, que me echaran porras, que oraran por mí, que me escucharan los días de pataleta, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, como digamos, no necesariamente es que yo me voy a apuntar en un ministerio. Qué bueno, gracias a Dios. Si se quieren información, pueden contactar a Alianza Cristiana para los Huérfanos. O en mis redes me llaman, me escriben y ya. Aisha de López. Y XA. Pero entonces ahí es donde entra el cuerpo de Cristo y ver tus límites. Y para contestar directamente tu pregunta, sí vas a poder amar si tú lo decidís. No es cuestión de sentir. Es un apego que se va ganando día a día y es una decisión. Sí, pensaba mientras nos platicabas del duelo que el niño lleva, porque pensemos, el abandono de sus padres, la separación con la mamá de acogimiento, porque se acostumbran, o sea, se acostumbran. Y eso es lo ideal, ¿sabes? Mira, hay mucho para hablar y para eso, digamos, si quieren saber más del tema, pueden googlear Religión Pura, ese es nuestro podcast. Religión Pura basada en Santiago 1:27, ¿verdad? La religión pura y sin mancha es visitar al huérfano y a la viuda en sus aflicciones. Y no quiere decir visitar, ay, hola, ¿cómo estás? Ya me voy. O por lástima. Bíblicamente es entablar una relación en medio de la agonía. ¿Verdad? Y entonces, si quieren saber más, estamos teniendo conversaciones todo el tiempo, cada semana, acerca de estos temas, pero
sí necesitamos comprender por lo menos de entradita que no estás haciéndolo para tu beneficio, Sí. sino para el beneficio del niño que necesita protección y ayuda y no está para agradecerte a ti. Eso va a tomar años. Es más, tus propios hijos van a tomar años para decir, ah, la gran lo que hicieron mis papás. Sí, es que, y uno no lo hace por esa razón. Ser mamá en cualquier vía, tú no lo haces para tu gloria, ni para tu honra, ni para que te agradezcan. Lo haces porque Dios te llamó a ser mamá y Dios es el que paga la recompensa en su tiempo, ¿verdad? Claro. Pero sí, hay duelo involucrado en el 100% de los casos de la adopción, aun cuando el niño es dado en adopción por una mamá que realmente tiene límite. Quizás no es un abandono cruel, quizás es una decisión por la vida, porque la niña o la mamá tuvo una situación terrible a la hora de la concepción o qué sé yo, y hubo un desligue, hubo un rompimiento. Aún si la criatura te la entregan en el hospital, vas a tener que lidiar con el duelo y no podés mentirle. Eso es otro tema. No podés, donde hay amor, no hay temor y no hay mentiras. Entonces vivir a la luz te va a liberar. No es fácil, pero uno no adopta porque sea fácil. Estamos ya por terminar el programa. Necesito que por favor, con esa facilidad de comunicación que tienes, te vamos a entregar una cámara y le vamos a decir a esas mujeres que no han tenido hijos que busquen la posibilidad. Y otro, a las que los tienen biológicos y que tal vez no les han dado el amor, porque lo sentía muy fuerte, ¿sabes? A veces como mamás, ¡ala, qué hastío! Debería estar trabajando en lugar de cuidarte. Y pasan muchas cosas en la mente de la mamá biológica. Y queremos hoy celebrar a las mamás, no porque sean perfectas, sino porque tienen la oportunidad, ¿sí? De darse una oportunidad a ellas mismas de amar como Jesús nos amó. Así que las cámaras son tuyas, tienes todo el tiempo y al final vamos a orar. ¿Te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, pues para los dos casos, los dos extremos, quizás tú estás con una barriga vacía, que tenés un vientre vacío y un corazón lleno de ilusiones y de sueños y quizás el corazón roto porque pareciera que Dios no te ha escuchado. Y también para las mamás que están abrumadas, que están incluso resentidas con su maternidad o con la situación porque está difícil, o las mamás que están solas o que simplemente no habían planificado ese bebé, o aún peor, cuando lo deseaste y ahora estás enfrentando la maternidad diciendo, oh, esto no es lo que yo había imaginado, y te sientes culpable y condenada por eso. En todos los casos, lo que debo decir es lo mismo. Tu identidad está en Jesucristo y necesitas recordar el Evangelio, y es que Dios conoce hasta lo más profundo de tu corazón que tú ignoras, de por qué eres como eres, de por qué anhelas lo que anhelas, de por qué te cuesta lo que te cuesta. Y Él te ama de todas maneras, y Él ha dispuesto un camino de obras de justicia para que tú las pongas en práctica. Ya está hecho en Cristo. A medida que tú dediques tu atención y tu corazón a la verdad del Evangelio, vas a poder caminar en esas obras, no porque tú te las vas a inventar, sea que tu vientre siga vacío, o sea que tu casa se llene de niños, o sea que tú aprendas destrezas para manejar bien lo que sea que está pasando en tu vida, sea lo que sea el escenario, tu alegría y tu identidad va a ser Jesucristo y todo va a caer en su lugar. Tu problema no es un problema que se va a solucionar con una estrategia superficial o de comportamiento, sino una situación en tu corazón en la cual el Señor quiere tomar el centro de verdad, no del diente al labio, sino de verdad. Estoy hablándole, creo yo, mayormente a mujeres cristianas, pero hay cristianas, entre comillas, que no tienen su gozo y su confianza en Cristo. Y quizás hoy es el día en el cual el Señor te está llamando a un encuentro verdadero con Él. Y Él está dispuesto, Él está disponible, Él te ve con compasión, no con condenación. Y hay cosas maravillosas del otro lado de la desesperanza cada vez que tú recuerdas el Evangelio.
Amén. Nos ponemos de pie, Aisha. Quiero que me acompañes, vamos a orar y le vamos a decir al Señor, Señor, gracias, gracias por, primero, gracias Señor porque nos adoptaste. Gracias Señor porque diste hasta la última gota de tu sangre por nosotras. No lo merecíamos. No éramos aptas para esa salvación, mas tú en tu inmenso amor y misericordia lo hiciste. Gracias Señor. Hoy, a través de este programa, Señor, quiero bendecir a cada mujer, Señor, que ha tomado la decisión de ser madre por adopción. Gracias por esas madres biológicas que luchan todos los días con los hijos. Señor, tú eres nuestra inspiración, tú eres el centro de nuestras vidas. Gracias por ayudarnos a amar a los más vulnerables. Gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo nosotros tenemos un camino libre para llamarnos hijas tuyas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias, Aisha. Gracias de todo corazón, hermoso. Y a ustedes, feliz Día de la Madre. Disfrútenlo y vívanlo de la mejor forma posible, porque esto es un milagro del Señor. Así que les amamos y les bendecimos. Hasta el próximo programa.